Nueva polémica a cuenta de los fondos europeos. El gobierno da a los municipios gobernados por el PSOE la mayoría de los fondos de sostenibilidad de la Unión Europea. También hablamos de Alberto Garzón, porque frente a su criterio lo que hace el gobierno es fomentar a través de una millonaria campaña las apuestas de los jóvenes. Por otra parte, vemos la irrupción de Pablo Iglesias en la campaña de Podemos en Castilla y León. Hablamos también de los problemas para conciliar por culpa de los miles de contagios de Omicron y por último hablamos de Florentino Pérez y vemos cómo pretende duplicar el valor del Real Madrid en apenas 3 años. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre con esta nueva polémica a cuenta de los fondos europeos que les contamos aquí en Voz Populi, que les cuenta nuestro compañero Jesús Ortega. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, ¿qué tal? A ver, para añadir más leña al fuego, porque estamos viendo muchas polémicas sobre los fondos europeos. Estás contando que se dan muchos más fondos de sostenibilidad a ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista que a los gobernados por otros partidos. ¿Cómo es esto? Efectivamente, bueno, desde hace 2 meses, desde diciembre, el Partido Popular está muy vigilante de ese reparto de los fondos europeos y han detectado ahora otro reparto desigual de ayudas procedentes de la Unión Europea. En concreto, es para un programa que se llama Mercados Urbanos y Rurales Sostenibles, y en esta partida pues el reparto también ha sido bastante desigual. Hablamos de un montante de 102 millones de euros, de los cuales 52 han ido para ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista. O sea, más de la mitad, más ¿no? de la 102 me dices, más de la mitad o la mitad sí, y un pelín más a ayuntamientos del Partido Socialista y el resto repartido. Sí, el Partido Popular se lleva también una buena parte de esos fondos, en concreto 32 millones para financiar 27 proyectos, y sí que es verdad que los 18 restantes se los reparten, digamos, el resto de ayuntamientos gobernados por el resto de partidos políticos. Y esta situación, evidentemente, que no hace más que aumentar esas quejas que ya tiene la oposición en estas últimas fechas sobre el reparto de los fondos europeos. En el Partido Popular ya han dicho que tienen la lupa puesta en cada euro que llega de Europa y que se destina a España, y entonces, obviamente, lo que hace el PP en este caso es tomar acciones también para controlar este reparto. Efectivamente, lo que nos cuentan desde Génova es que quieren dar un paso más en esta rebelión de alcaldes contra el reparto desigual de los fondos europeos, así lo llaman ellos, y han creado un grupo de trabajo para vigilar cómo se reparte y cómo se conceden estos fondos europeos. Al frente de este grupo de trabajo han puesto a José María Bellido, es el alcalde de Córdoba y vicepresidente de la Comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias. Él coordina un grupo donde hay concejales y alcaldes de ayuntamientos de toda España, y lo que hacen es vigilar las convocatorias de ayudas a estos fondos europeos y luego cómo se reparten después de estas convocatorias. Si ven algo irregular, presentan alegaciones, y si el gobierno no responde, lo que están amenazando es que llevarán al gobierno ante los tribunales. Pues esa es la nueva polémica a cuenta de los fondos europeos que les estamos contando, que publica nuestro compañero Jesús Ortega, del cual nos vamos a aprovechar, ya que está aquí, para plantearle un segundo tema que también publica hoy en nuestro periódico. Jesús, un tema que a mí me ha llamado muchísimo la atención porque hay que situar un poco la escena. Resulta que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, seguro que lo recordarán, a través de un decreto reguló que hubiera menos publicidades de juegos para tratar de evitar o de prevenir la ludopatía, sobre todo entre los más jóvenes. Pero resulta que ahora, frente a ese decreto, lo que ha hecho Loterías y Apuestas del Estado, lo que va a hacer es fomentar, digamos, lo contrario, meter publicidad precisamente para que esos jóvenes que menos se enganchan sean los que tiendan a jugar y a echar la lotería. Efectivamente, además se invierte en ello, Loterías y Apuestas del Estado. Acabamos de publicar un anuncio de licitación por valor de 1,6 millones de euros, ampliable hasta 3 millones, para una campaña de publicidad que fomente, como dices tú, bueno, pues, el acceso a las apuestas del Estado. O sea, estamos hablando de apuestas públicas, pero apuestas deportivas, tipo la quiniela. Y es verdad que los propios pliegos del contrato lo que se especifica es que se busca ampliar pues el target de clientes entre el público de 18 a 24 años, es decir, entre la población más joven que puede tener acceso a las apuestas deportivas. Claro, Alberto Garzón, sobre todo, pues digamos que su objetivo era esas casas de apuestas que tanto se publicitan, y aquí de lo que hablamos es de Loterías y Apuestas del Estado, que es una entidad pública. Pero claro, la diferencia también en esto es que esta entidad pública de quien depende ya no es de Garzón, sino que depende de una ministra
del Partido Socialista. Efectivamente, al final la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda, de María Jesús Montero, y la verdad que llama bastante la atención, bueno, pues no solo el alto presupuesto, hablamos que puede llegar a 3 millones de euros esta campaña publicitaria, sino que además, bueno, pues puede ser un nuevo frente de conflicto entre la parte socialista del gobierno y la parte de Unidas Podemos después de la polémica que hemos tenido con la carne. Pues desde luego habrá que preguntarle al ministro de Consumo qué es lo que opina de esta medida, ¿verdad? Pues sí, a ver qué nos cuenta. A ver qué nos cuenta. Bueno, pues ya lo ven, una nueva polémica que también está servida. Esta es la información de nuestro compañero, de Jesús Ortega, que pueden leer, como siempre, en Voz Populi. Jesús, muchas gracias. Muchas gracias. Y cambiamos de asunto y hablamos ahora de Pablo Iglesias. Hacía mucho tiempo que no hablábamos del ex vicepresidente del Gobierno en Barra Libre y lo hacemos con nuestro compañero que cubre este partido para Voz Populi, Javier Portillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alberto? A ver, hablamos contigo de Pablo Iglesias porque sabemos que en estas últimas fechas, lo habrán visto, cada vez se le ve más en los medios de comunicación, alguna columna por aquí, sale en algún programa por allá y encima acaba de anunciar que va a empezar el P.podcast, que no queremos decir palabrotas aquí en Barra Libre, y así es como lo ha llamado él, pero es que además, Javier, resulta que este lunes ha publicado un vídeo en el que pedía, por una parte, financiación para los medios afines a Podemos, y además, y esto es marca de la casa, de nuevo volvía a apuntar directamente hacia los periodistas poco afines con el Partido Morado. Sí, es un vídeo que además se remitió a la militancia morada porque justo era el aniversario de Podemos. Podemos cumplía este lunes 8 años y bueno, Pablo Iglesias emitió este mensaje pidiendo un último esfuerzo, o un esfuerzo más, mejor dicho, a los militantes del partido, ¿no? Que es sufragar, costear, suscribirse a todos los medios que considera afines. Pablo Iglesias anda muy preocupado por la correlación de fuerzas en el entorno mediático de la derecha. Considera que los medios de comunicación con una línea editorial que él considera más de derechas o que no se circunscribe a lo que Podemos quiere, pues que tiene mucho poder y que por tanto hay que alimentar y hay que hacer crecer a los medios que él considera de izquierdas. Aunque en el entorno de Iglesias, cuando se le pregunta por esto, lo que dice es que bueno, Iglesias no llama a pagar, sino que básicamente lo que dice a los militantes es de qué medios se pueden fiar. ¿De qué medios se pueden fiar frente a los otros medios que lo hemos visto, lo estábamos viendo ahí en ese vídeo, estábamos viendo a qué medios él pide, en fin, sufragar, mientras que también vemos esos otros periodistas señalados? Digamos que es un poco muy marca Unidas Podemos, ¿no?, hacer este tipo de cosas. Sí, los periodistas que señala pues son bueno, Vicente Vallés, Francisco Maruenda, Eduardo Inda, y bueno, pues es cierto que este mensaje, en fin, se produce en un momento en el que Pablo Iglesias está pletórico, no hace más que prodigarse por un montón de tertulias radiofónicas y de columnas de radio y televisión, y además bueno, tiene su P.podcast. Oye, hablamos también de Pablo Iglesias ahora en clave política, porque además de prodigarse por todos estos medios, radio, tele, podcast, columnas de periódico y tal, resulta que también se va a volver a meter, digamos, de lleno en una campaña política, en este caso la de Castilla y León. Sí, fuentes del partido nos avanzaron que bueno, que está ya prácticamente cerrado, que Pablo Iglesias va a intervenir en la campaña de Castilla y León para arropar a los suyos, lo que no termina de precisar, y porque insinúan que lo hará de alguna forma un poco espectacular, como últimamente tiene acostumbrado Iglesias. Un show, va a hacer un show, va a aterrizar. Eso es lo que se está insinuando, ¿no? Ellos comentan que va a participar, pero no va a ser una participación mitinera al uso o tradicional, que de esas Pablo Iglesias ya ha tenido muchas en 7 años. Es verdad que Unidas Podemos está bastante débil en las encuestas en Castilla y León, no es un territorio precisamente afín a esta formación, y menos después de toda esta polémica con Alberto Garzón. Te pregunto, tú que has estado además este fin de semana, has estado en Castilla y León precisamente viendo un poco esos actos de pre-campaña, ¿cómo está la situación para Unidas Podemos a un poquito menos de un mes de estas elecciones? Pues lo tienen complicado porque bueno, sus aspiraciones son repetir los 2 escaños y acaso ganar uno. Es cierto que Podemos está polarizando la campaña, es el empeño que tiene, posicionar a los ciudadanos de que o el PP, que es el que miente por aprovecharse de lo que ellos dicen es el burro de Garzón, o ellos, que se arrogan la verdad. Y bueno, pese a sus intentos de polarizar, ellos dicen que la campaña les está yendo bien, que digamos que el escándalo de las palabras de Garzón está sirviendo a la militancia para
apretarla y a los pequeños ganaderos para llegar a ellos. Pero bueno, lo cierto es que es una comunidad fea y prueba de ello está en que Yolanda Díaz, pese a que va a ir allí a la campaña, no se sabe muy bien cuándo, ni cómo, ni de qué forma. O sea, en el entorno entonces de Unidas Podemos se considera que esas palabras de Garzón, esas polémicas palabras sobre la carne y las macrogranjas, digamos que se le puede sacar rédito político, digamos que la campaña ellos lo ven como una baza a favor y no una metedura de pata, como han comentado pues otros analistas. Sí, ellos consideran que mientras se mantenga el foco en lo que dijo Garzón y no en cómo lo dijo y dónde, la batalla está ganada. Entonces, bueno, pues ellos, es verdad que está empezando a haber algún tipo de movimiento entre pequeños ganaderos que respaldan a la ganadería extensiva frente a la intensiva, que al final es el kit de la cuestión, y bueno, están llevando la campaña por el tema de Garzón, pero por el fondo, por defender que las macrogranjas son contaminantes, no son buenas, y bueno, creen que están ganando la campaña por eso. Bueno, pues ya lo oyen. Pablo Iglesias, que está a punto de volver a reaparecer en un mitin político, lo hará en Castilla y León. Nos lo está contando nuestro compañero Javier Portillo. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti. Y hablamos ahora de la pandemia, hablamos de una de sus múltiples derivadas, que es el problema de la conciliación laboral y familiar. Queremos hablar de este asunto con nuestra compañera Marina Lías. Marina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Marina, queremos hablar contigo porque, vamos a ver, desde que comenzó la pandemia, hace ya casi 2 años, ya se pusieron en marcha medidas para fomentar esa conciliación. Lo que pasa es que siempre ha habido quejas de que no eran las suficientes. Y claro, ahora que han estallado los contagios en esta última ola, lo que antes eran lagunas en las medidas, ahora son agujeros enormes. Sí, así es. Hay que recordar que al principio de la pandemia, cuando no había vacunación, una madre o un padre tenían derecho a quedarse con sus hijos por el simple hecho de haber sido contacto estrecho, ¿no?, de un contagiado, y ahora con la vacunación pues es verdad que si una madre está vacunada y su hijo ha dado positivo, no tiene por qué quedarse en casa, o sea, esa baja laboral no está justificada. El Gobierno introdujo en un principio, en primavera de 2020, medidas como las que hablas. El plan Me Cuida es una de ellas. Este plan suponía que un trabajador podía pedir la reducción de la jornada laboral o la adaptación, ya sea cambio de horario o cambio de turno o lo que acordase con su empresa, pero esto se entendió desde algunas asociaciones como insuficiente, porque el trabajador podía solicitar lo que quisiera, pero era la empresa la que tenía que darle la opción, es decir, podía denegársela y no está obligada bueno, pues a dar el sí o a aceptar esa carta blanca, ¿no? No existe una carta blanca. Con lo cual ahora, con la sexta ola y el boom de contagios en los colegios, se ha puesto mucho más en evidencia pues, que en España es muy difícil conciliar laboral y familiarmente. Han sido muchos los problemas de conciliación, lo estás apuntando tú, y sobre todo ahora por ese boom de contagios de estas últimas semanas, lo que vemos entonces es que se viven situaciones casi extremas, ¿no?, debido a esta ola de contagios y a la falta de medidas para poder conciliar. Sí, lo que pide la comunidad educativa y las familias en general es poder tener una baja laboral por el simple hecho de que un hijo o un menor esté contagiado. Dicen que, bueno, pues que se ha atendido mucho a las circunstancias sanitarias y económicas, pero muy poco a los derechos de los menores, que tienen derecho a ser atendidos y a ser cuidados. Y es verdad que se están dando situaciones al no poder conciliar un poco rocambolescas, como que vayan enfermos con COVID al colegio. Ha habido varios testimonios en redes sociales de profesores denunciando que han tenido hasta 8 alumnos en clase con fiebre, que se opta un poco por el chute de DALS y al colegio, porque no se puede bueno, pues conciliar. Hemos estado en contacto con sindicatos docentes que nos dicen que son casos aislados, que la mayoría de familias son responsables, pero bueno, esos casos se están dando. En fin, esos son los problemas para conciliar, como ven, debido, entre otras cosas, bueno, a veces hay un punto de irresponsabilidad igual de las familias de falta de prudencia, pero esos son casos excepcionales, pero sobre todo las dificultades por la falta de medidas para conciliar, como nos cuenta nuestra compañera Marina. Así que habrá que ver y estar atentos en el futuro a ver si se toma algún tipo de medidas para facilitar esta conciliación. Marina, muchas gracias por tu información. Gracias a ti. Bueno, y para acabar queremos que nuestro compañero Joaquín Hernández nos explique cómo está reorganizando el Real Madrid su presidente Florentino Pérez con el objetivo de duplicar su valor en tan solo 3 años. Estas son sus explicaciones y con esto acabaremos nuestra edición de Barra Libre. Volveremos mañana con más contenidos. Florentino Pérez trabaja ya tanto en la renovación de la plantilla del Real Madrid
como en la de su estructura empresarial. Según hemos podido saber aquí en Voz Populi, el presidente del Real Madrid está acelerando una profunda reestructuración del club de la mano de entidades como el Fondo de Capital Riesgo americano Providence o la empresa de gestión de recintos deportivos también estadounidense Legends, con el objetivo de disparar el valor de mercado de la institución de Concha Espina durante un corto periodo de tiempo. La meta en concreto es alcanzar una valoración de entre 6.000 y 8.000 millones de euros antes del año 2025. Eso sería duplicar el valor que hoy tiene el club. El presidente merengue está verdaderamente obsesionado con capear la amenaza de los llamados clubes de Estado. El más poderoso de ellos, el Manchester City, ha crecido hasta 4 veces más rápido que el Real Madrid desde el año 2008. El nuevo Bernabéu y su explotación conjunta con Legends, la Superliga que enfrenta al Madrid con la UEFA o un fichaje conjunto de Mbappé y Haaland forman parte de esa apuesta de Florentino para cerrar su mandato, que expira en el año 2025, habiendo retenido la corona del negocio mundial del balompié.